Vamos a poner más grande acá la pantalla, si podemos ver mejor. Bien. La clase pasada habíamos empezado con el tema de las matrices, que vamos a hacer un refresh. Las matrices, vamos acá, Visual Basic. Teníamos, por un lado, las matrices de controles, donde nosotros teníamos, por ejemplo, un botón, y al cambiarle la propiedad index, por ejemplo, a 0, ahí le estoy diciendo que va a ser una matriz de controles. Puedo ponerle ya directamente el 0 o simplemente puedo copiar y pegar este objeto. Y me va a decir que ya existe un control con este mismo nombre, command 1. Me pregunta si quiero hacer una matriz de controles. Al responderle que sí, vemos como la propiedad index, que sería el índice, ahí me muestra el 0. Y el siguiente elemento tiene el índice número 1, o sea, el valor siguiente. Esto por un lado. Después, por el otro, teníamos las variables del tipo matriz, donde al momento de crearlas le asignábamos un nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle valores. Y luego abríamos un paréntesis y acá le decíamos cuántos datos íbamos a estar almacenando. Si yo, por ejemplo, le ponía 4, significa que iba a estar guardando un total de 5 valores. Como también podía dejar el paréntesis vacío y redimensionar la matriz para que me esté guardando una X cantidad de valores. Entonces, teníamos estas dos opciones hasta ahí con el tema de las matrices. En algunos ejercicios previos yo les comentaba mucho el tema de las matrices de controles. El trabajo que vamos a hacer el día de hoy, por ejemplo, yo voy a estar ingresando números, los cuales voy a estar guardando. Una vez que terminan de guardarse estos datos, yo después los voy a mostrar y también los puedo vaciar. En el momento que se muestren, si yo por ejemplo le digo que voy a estar guardando 5 valores o 10 valores, acá al mostrarse, ¿qué es lo que va a hacer? En la primera columna me va a mostrar todos esos números guardados, pero no es un list box, sino que es un label. Y si tengo guardados 10 números, yo acá voy a necesitar un total de 10 labels para mostrar la información. En la siguiente columna es otro grupo de labels, donde me va a mostrar el cálculo del cuadrado de este valor. Y en la tercera columna es otro grupo de labels que me va a estar haciendo el cálculo del cubo del valor inicial. Después más abajo me va a decir cuántos números, por ejemplo, cargué en la matriz, cuántos de estos valores son positivos, cuántos de estos mismos valores son negativos, cuántos ceros hay, cuántos valores pares y cuántos impares. Lo que vamos a aprender el día de hoy es lo siguiente. Yo acá, por ejemplo, voy a estar cargando 5 u 8 datos. Nosotros, en la forma que venimos trabajando en Visual, ¿qué es lo que hacemos? En la vista diseño, armamos todo el proceso. Si yo voy a estar guardando 10 datos, acá voy a necesitar 10 labels. Si guardo 5, acá voy a necesitar 5 labels. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no quiero dibujar todos los labels que necesito. Lo mismo acá, no los quiero dibujar. Quiero que se creen de manera automática. Si yo, por ejemplo, en mi matriz digo que voy a guardar 5 valores, quiero que se vayan creando la cantidad de labels que me hagan falta.
Si acá le digo que van a ser 8, quiero que me cree esos labels. Por una cuestión de espacio en el diseño, no voy a dejar que el usuario cree 20 labels, porque acá no me van a entrar esas 20 etiquetas. Así que le pondría un límite, por ejemplo. Pero la idea es que, dependiendo de la cantidad que ingrese acá, se muestren esos labels. El tema es que yo no los voy a dibujar. O sea, simplemente voy a decirle a Visual cuántos requiero y Visual automáticamente me tiene que crear esa cantidad de elementos que yo necesite. Entonces voy a formatear primero el formulario. Voy a tener mi cajita de texto y un botón, el cual voy a ponerle como en la propiedad caption, le voy a decir crear. Y esta cajita la voy a utilizar después para decirle cuántos objetos voy a estar creando. Antes de hacer uso de la cajita de texto, voy a hacer uso del botón crear. Cuando nosotros estamos trabajando acá en Visual, hay distintas formas, hay dos maneras de crear los objetos. La opción número 1, que es la que vamos a ver ahora, es donde nosotros vamos a crear un label ya de base. A este label le voy a dar todas las propiedades que después el resto de los labels van a tener. O sea, si acá yo le digo que este label va a tener un borde, todos los demás van a copiar estas mismas propiedades. Entonces acá tengo mi label. Voy a dejarle el contenido tal cual como está ahí. Y acá voy a crearlos. Voy a hacer doble clic acá en el botón crear. Voy a crear un label más, uno más abajo. Para poder crear otro label, yo lo primero que tengo que tener en cuenta es la posición, o sea, hacia dónde va a estar este elemento. Yo, por ejemplo, tengo este label posicionado acá y quiero que al presionar crear se cree uno más abajo, o sea, justo debajo de este elemento. Para poder hacer eso, tengo que tener en cuenta algunas propiedades del label. Vamos acá en el bloc de notas a anotarlos. Para poder indicar que lo quiero debajo, yo tengo que saber dónde es que está posicionado el elemento. Dentro de Visual nosotros tenemos algunas propiedades que son las propiedades de posicionamiento y de tamaño. Si yo, por ejemplo, quiero saber el tamaño de un label, tenemos una propiedad llamada width, que esto sería el ancho del objeto, y una propiedad llamada height, que sería el alto de mi objeto. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide de ancho, cuánto mide de alto, me voy acá a las propiedades y tenemos por un lado height, y me muestra el valor en pantalla, y por el otro lado tenemos el width y me dice cuál es su valor. ¿Por qué son importantes estas propiedades? Porque dependiendo la dirección donde yo vaya a crear el próximo label, voy a tener que hacer uso de una propiedad o la otra. Si yo el label, el nuevo que voy a crear, quiero que quede debajo de mi elemento o por encima de este objeto, como yo me voy a estar desplazando en dirección vertical, yo tengo que tener en cuenta el alto de mi elemento. Entonces voy a utilizar la propiedad height. Por el contrario, si yo quiero hacer un label al lado, o sea, quiero que este mismo me cree uno más hacia esta dirección, ahí voy a tener en cuenta el ancho del objeto. Esto por un lado. Esto para el ancho, esto para el alto.
Después tenemos las propiedades de posicionamiento, ya que estos que están acá son para el tamaño del objeto. Vamos a aclarar acá, tamaño del objeto. En este caso vamos a poner tamaño del label. Ahí tenemos ancho y alto. Y después tenemos la posición del label, que esto lo podemos controlar mediante la propiedad left y la propiedad top. ¿Qué es lo que hace? Vamos a buscarla. Esta que está acá es la propiedad left y este es el valor que me muestra. La propiedad left hace referencia al borde izquierdo del objeto. Si yo esto lo desplazo, fíjense cómo el valor del left va en aumento. Y cuanto más cerca esté del borde del formulario, más pequeño es este valor. Entonces, lo que es el left representa la distancia entre el borde del formulario y el borde izquierdo del objeto. O sea, mide esta distancia. La propiedad left tiene en cuenta esta distancia. Y por otro lado, la propiedad top hace algo similar. O sea, verifica el posicionamiento y toma como referencia la parte superior del objeto. Y acá, por ejemplo, me está mostrando este valor. Si yo lo muevo a los costados, fíjense que la propiedad top no cambia, simplemente como lo estoy desplazando hacia la izquierda, está cambiando la propiedad left, nada más. En cambio, si yo lo desplazo hacia arriba, ahí es donde va cambiando la propiedad top. Y si lo llevo hasta el borde superior del formulario, me dice que la propiedad top es 0. Entonces, si yo acá cambio los valores y le pongo en left 0 y en top 0, lo va a colocar acá en esta posición, por defecto, que es donde se colocan los elementos cuando hacemos doble clic. Si yo hago doble clic, acá por ejemplo, se están colocando en el medio, pero si yo los copio y los pego, automáticamente van a lo que sería el left 0 y el top 0. O sea, es como el punto de origen. Vamos a anotar acá, el left es la distancia entre el borde izquierdo del objeto y el borde izquierdo del formulario. Y el top es la distancia entre el borde superior del objeto y el borde superior del formulario. ¿Por qué son importantes estas propiedades? Porque también nos van a ayudar al momento de posicionar los objetos, ya que yo le voy a tener que decir, bueno, ¿a cuánta distancia del formulario va a estar? Si yo quiero que se coloquen uno al lado del otro, yo voy a necesitar saber esta propiedad left, para decir, bueno, de acá, tomando como referencia el objeto anterior, quiero que se coloque a tanta distancia el objeto nuevo. Y en el caso del top, digo, bueno, depende la posición inicial, a cuánta distancia va a estar el objeto nuevo. O sea, de acá hasta acá, qué distancia va a tener. Nosotros acá el primer elemento, en realidad todos los elementos toman como referencia al borde superior del formulario, pero yo le puedo decir que en vez de que tome el próximo objeto la distancia con respecto al formulario, que la tome con respecto al objeto que se encuentra creado previamente, que sería este de acá arriba. Entonces tenemos que el ancho va acompañado con la propiedad left y el alto va acompañado con la propiedad top. Uno es el tamaño y el otro es el posicionamiento. Como vamos hasta acá con estas propiedades, ¿hay alguna duda?
No, de mi parte no, perfecto. Ok, ok. Sí, Cecilia, dime. No. Yo levanté sin querer la mano, pero no tengo ninguna duda. Ah, ok, ok. No problema, no problema. Bien. Bueno, teniendo este posicionamiento como referencia, vamos a crear, aunque sea un solo label, para ver qué es lo que ocurre. Vamos aquí. Me voy al botoncito crear, a ver cómo se llama este label. Y acá. Vamos a ponerle label objeto como nombre. Objeto. Y acá lo que voy a hacer con este objeto es cambiar acá la propiedad index. Por defecto, cuando creamos un elemento de 0, el index está totalmente vacío. En este caso yo voy a poner un 0 y enter. Al ponerle el 0 acabo de convertir este objeto en una matriz de controles. Este proceso es importante para poder crear el resto de los elementos. Vamos acá, presiono crear y le voy a decir lo siguiente. Voy a ponerle load, el nombre del objeto que era label objeto, y acá entre paréntesis, ¿qué pasa? Yo quiero crear un elemento nuevo. Si arranqué con el índice 0, este elemento nuevo va a tener el índice número 1. Entonces acá estoy creando el objeto con la posición número 1. Una vez que nosotros tenemos creado este objeto, cada vez que quiera hacer mención a ese elemento, tengo que indicarle mediante el paréntesis y decirle, bueno, estoy haciendo mención del objeto número 1. Y hay una propiedad que por defecto está en falsa cuando estamos trabajando de esta manera y hay que pasarlo a true. Si esta línea de código no la colocamos, el objeto se va a estar creando, o sea, va a estar en la pantalla, pero no lo estamos viendo. Por ese motivo, una vez que lo cargamos en la pantalla, le decimos que lo muestre. Si yo lo dejo así, vamos a ponerle play y aprieto el botón crear, el objeto ya está creado. Si yo vuelvo a presionar el botón crear, fíjense que me apareció un error y me dice, ya se ha cargado el objeto. ¿Qué pasa? Yo acá le puse el load. Listo, ya lo cargué. Al volver a presionar el botón crear, estoy repitiendo esta misma línea. ¿Y qué pasa? Yo no puedo cargar un objeto que ya existe en la pantalla. El problema es que no lo estoy viendo. Está creado, pero no lo veo. Voy a ponerle terminar. El tema es el siguiente. Se creó, pero está uno encima del otro. O sea, está copiando todas las propiedades de este objeto. El contenido, el borde, la posición de en top, la posición en left, el ancho, el alto, es exactamente igual. Entonces, por ese motivo, se está solapando. Existe, pero quedó detrás. Lo que hay que hacer es cambiarle la posición y decir, bueno, yo lo quiero o más abajo, más arriba, más al costado. ¿Cómo hacemos esto? Si yo digo que lo quiero abajo, tengo que tener en cuenta la posición del objeto label que está arriba y decirle, bueno, toma la posición de este y quiero que lo pongas abajo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Label objeto. Y lo que necesito cambiar es la posición. Quiero bajarlo. Así que la posición habíamos dicho que era top. ¿Y dónde lo voy a mandar? A este objeto. Le tengo que decir lo siguiente. La posición top puedo ponerle, vamos a ponerle un número directamente. Vamos a ponerle 3000. Por ponerle un número, 3500. Presiono el botón crear y fíjense cómo se creó
este label. Al haberle puesto un número entero, le estoy diciendo que lo que es la posición, el top, está a este valor 3500 del borde superior del formulario. ¿Qué pasa? Yo quiero que quede pegadito al otro label, que quede justo acá debajo. Entonces lo que tengo que tomar como referencia va a ser el alto de este objeto. Y decirle, bueno, este objeto, este alto, quiero que hagas una copia y que quede debajo. Vamos a abrir el Paint. Entonces tengo acá mi elemento. Tengo el objeto. Y ahora quiero que se posicione y quede de esta manera. Entonces debo tener en cuenta el alto. Pues fíjense que la distancia, como tiene el mismo tamaño, yo quiero que tome como referencia el alto del objeto original para poder desplazarse hacia abajo. Para poder saber el alto del objeto original, necesito la propiedad 8. Como les había mencionado, 8 trabaja con top. Entonces acá vamos a decir lo siguiente. Como yo quiero el alto del objeto anterior, ¿cómo era que se llamaba el objeto anterior? Tenía el mismo nombre, pero lo que cambiaba era su índice. El objeto original tiene el índice 0. Y quiero que tome como referencia este alto. Entonces el top va a tener el alto como referencia. Vamos a probarlo. Fíjense que se creó y me muestra apenitas ahí abajo como que aparece detrás otro elemento. ¿Qué es lo que ocurre? Me está faltando algo más todavía. Porque acá yo le estoy diciendo, bueno, toma este alto como referencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? De acá está tomando el alto, o sea, este valor, pero la distancia la está tomando desde acá arriba. Entonces yo tengo que decir, no, la distancia de este alto del objeto no quiero que lo tomes de acá arriba. Quiero que lo tomes de este borde para poder agarrar el objeto y decirle, posicionalo acá abajo. Entonces lo que voy a hacer es, tengo late y le voy a sumar la propiedad top. Entonces al crearlo, ahí quedó justo debajo, porque le acabo de decir, bueno, quiero que la propiedad top de este label que está acá abajo, que es la parte superior, le voy a decir dónde va a estar ubicado. Y estoy diciendo que para poder saber el valor donde tiene que ir, que haga este cálculo matemático, que tome como referencia el alto del objeto que ya está dibujado, más el borde superior de este elemento. Por ese motivo, cuando yo presiono crear, queda exactamente bien pegadito a la misma distancia. Entonces, toma el alto del objeto anterior y toma la posición del objeto que ya está dibujado para agregarlo. Y lo tenemos creado. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo la forma de crearlo? Bien. Perfecto, very good.
Acá fue sencillo. Tenemos un solo elemento creado. Pero ¿qué ocurre si yo necesito agregar más elementos? De decir, bueno, quiero que tenga, en vez de ser solamente uno, quiero agregar más cantidad de objetos. De repente quiero agregar 5. Yo acá podría hacer label, load, objeto 1. Y pues abajo, una vez que cargo el primer objeto, repito lo mismo para el 2. Y decir, bueno, ahora, después que carga el 1, el siguiente proceso es, vas a hacer el label número 2. A este label con el índice 2 lo vamos a mostrar en pantalla. A la posición de este nuevo label, ¿qué es lo que va a hacer? Todos van a tener el mismo alto, así que acá no hay problema si le dejamos que tome como referencia el valor del objeto padre. ¿Qué pasa cuando yo ponga play? Supongamos que lo dejo tal cual como estaba. Me muestra los dos. El tema es el siguiente. Acá yo le estoy diciendo que tome como referencia la distancia, o sea, la posición del label de acá arriba. Entonces están quedando los dos en la misma posición. En el caso de el tercer label, ya que no me tengo que olvidar que este es el segundo y este es el tercero, en caso del label que tenga el índice número 3, no tiene que tomar la propiedad top del primer objeto, porque si no va a quedar posicionado acá. Tiene que tomar la propiedad top del objeto siguiente. Entonces acá yo tengo que decir, bueno, el objeto siguiente es el que acabamos de crear, el que tiene el índice 1. Entonces yo voy a presionar acá crear y los va creando. El primero toma la información del objeto que está arriba. El segundo toma la información del otro objeto. Y si hago otro más, okay, y digo, bueno, este va a tener el índice 3, se va a estar mostrando en pantalla y va a cambiar su propiedad top. Todos son iguales, pero quiero que ahora tome como referencia el que ya está creado anteriormente. Y ahí se van agregando. Yo esto lo podría hacer sin ningún inconveniente, funciona, pero no es para nada práctico. ¿Qué pasa si tengo que hacer 20 objetos? Tendría que estar copiando y pegando esto 20 veces. Fíjense en este detalle. Yo necesito que en el momento que haga clic ya se creen estos elementos. Yo sé dónde inician, que inician desde el índice 1. Y si quiero hacer un total de 5 labels más, yo tengo que pensar que este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Va a tener el índice... Ah, no, está bien, es 5. Entonces va a ser 0, 1, ahí tenemos 0, 1, ahí tengo el siguiente, y 5. Entonces acá estoy creando cuántos más. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, tengo un total de 6. Acá voy a quedar 6. Ahí está. Tengo 5 labels. Quiero tener 5 labels en total. Entonces, este sería el del índice 0. Ahí tengo el del índice 1, 2, 3 y 4. Entonces ya sé el límite. Yo sé que se van a estar creando a partir del label número 1, porque el 0 ya existe. Entonces van a estar creando desde el índice 1, pasando por el 2, el 3 y hasta llegar al 4. Por lo tanto, al conocer el valor inicial y el valor final, me conviene utilizar un bucle for. El bucle for lo que hacía era, poníamos for, colocábamos una variable y le decimos quiero que vaya del 1 al 4. Next. Y ahí cerraba el bucle. Necesito que esto que está acá, voy a cortarlo porque no tiene que quedar, se vaya acá. Entonces acá tengo el bucle. Si lo dejo así tal cual, ¿qué es lo que va a pasar?
se va a estar recargando 4 veces, me va a tirar un error, el objeto número 1. Yo necesito que vaya cambiando, que esto sea 1, 2, 3, 4 y lo haga automáticamente. ¿De dónde voy a sacar la información? De la variable x. Entonces acá le digo que tome como referencia el valor inicial del for, que es el 1. Y ahí lo vamos cambiando. Vamos a cerrar esta parte. Entonces acá vamos a probarlo y vamos a ver qué es lo que va a hacer. Al presionarlo, ingresa en el bucle. La variable x en un principio está vacía. Cuando se ejecuta la siguiente línea, ahora la variable x vale 1. ¿Qué le estoy diciendo? Quiero que cargue en la pantalla el label con el índice 1. Que lo muestre, o sea, su propiedad pase a true, y que luego su propiedad top tenga como referencia el objeto padre, que es el que tiene el índice 0. Vamos acá y podemos ver que se creó. Ahí ya tenemos el primero. ¿Qué pasa con los siguientes? Ahora x vale 2, va a estar creando el label número 2 en pantalla. Se va a estar mostrando en pantalla. Y acá, cuando llega, ¿qué pasa? Está tomando el alto del objeto padre y la posición de lo que sería el borde superior del mismo elemento. Entonces están creando todos uno encima del otro, porque todos están tomando la posición, o sea, como base, esta posición. Entonces todos tienen exactamente la misma distancia. ¿Qué es lo que ocurre acá? El primero no tengo problema, joya. Pero acá se tiene que ir incrementando, porque a medida que se van creando el resto de los elementos, cada uno va a tomar la posición del anterior. Cuando cree este label, lo que va a hacer es, este va a tomar la posición top del 0. Ahora, el siguiente va a tomar la posición top del 1. El tercero, la posición top del anterior. Y el cuarto, la posición top del anterior. O sea, tiene que ir actualizándose. Entonces, este valor no lo puedo dejar en 0. Yo necesito que vaya sumándose. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Para poder incrementarlo, yo tengo que decirle, bueno, quiero que tome la variable x como referencia. ¿Por qué? Porque x es la que vimos hasta acá, que iba cambiando. Iba pasando 1, 2, 3, 4. Entonces, eso me sirve para que vaya cambiando y me vaya diciendo, bueno, que pase y se vaya actualizando. Pero tengo un problema. Yo no lo puedo dejar así nomás. La variable x, ¿dónde empieza? Empieza a partir del número 1. Entonces, el primer objeto, yo necesito que tome la posición, no del número 1, sino que tome la posición del que se encuentra antes, que sería el 0. Y si estoy en el 2, no quiero que tome el mismo número. O sea, si estoy en el 2, no quiero que tome el 2. Quiero que tome la posición del objeto que está anterior a ese. Si estoy acá en el 1, quiero que tome el 0. Si estoy en el 2, quiero que tome el anterior. Siempre el anterior. Entonces, ¿cómo hago? Acá lo que voy a hacer es decirle, bueno, vas a tomar como referencia estos valores que van cambiando. Pero le vamos a decir que tome el valor anterior. De esta forma. Menos 1. Quiere decir que si esta x vale 1, cuando llegue acá y le haga la resta, era 1, bueno, menos 1 va a ser 0. Cuando la variable x valga 2, al llegar acá le estoy haciendo una resta. 2 menos 1 va a ser 1. Y así sucesivamente. Cuando llega el 3 y llega acá la resta, 3 menos 1 va a ser 2. Entonces se está tomando como referencia el valor anterior. Vamos a ver cómo se comporta. Acá x me capturó el 1. Ahí arranca.
carga el label con el valor del índice 1. Lo muestra en pantalla. Y ahora le estamos diciendo, bueno, al label con el índice 1, que tome como referencia la altura del objeto padre, pero cuando se posicione, quiero que tome como referencia el objeto que está antes que este. Si estoy en el 1, el anterior es el 0. Y pasa al siguiente. Ahora, X vale 2. Lo carga, ahora lo muestra en pantalla y lo posiciona. Él dice, bueno, ahora este label, quiero que su propiedad top sea igual al resultado de la altura del objeto padre y la posición no del 2, sino que menos 1, o sea, del objeto anterior. Entonces toma como referencia el que hicimos antes y ahí posiciona el nuevo. Y así con cada uno. Ahora estoy en la posición 3, muestra el 3 y lo coloca en la pantalla. Y ahí ya tengo el resto, o sea, los 4 labels para tener un total de 5. O sea, la clave está acá en el incremento, o sea, en la suma y en la resta interna. Para decir, bueno, toma como referencia el valor anterior para posicionarse. Si yo quiero decir mediante una caja de texto cuántos valores quiero, puedo tener, por ejemplo, una variable, la voy a declarar acá de manera local porque no la voy a llamar desde otro lado. Esta variable va a capturar la información de la caja de texto y la va a pasar al for. Si acá pongo un 10, significa que voy a hacer 10 labels. Vamos a probar a ver si es cierto. Si acá pongo 10, crea un total de 10 labels. Si acá pongo 8 o 5, vamos a poner 8, crea un total de 8 labels. ¿Cómo para cambiar los valores y decir, bueno, label 1 y acá quiero que esté escrito label 2, label 3, label 4? Lo que haría es lo siguiente, le pondría al objeto x.caption y le pondría label y le concateno la variable x. O sea, le escribo el texto manualmente, label, y le concateno la x. Entonces le pongo acá 4, acá empieza. Fíjense que como arranca desde el 1, ¿qué pasa? El level 1 ya está hecho. Y acá al revés, en vez de restar tendría que sumarle. Más 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense cómo se va, ya sea restando en el momento que sea necesario o sumando. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? No, ninguna duda. Bastante bien. Ok. Bien, very good. Hasta acá los estamos creando de manera vertical. Ahí ponemos crear y se crean de manera vertical. ¿Qué pasa si yo los quiero crear y que queden uno al lado del otro? Bueno, vamos a ponerle acá, vamos a hacer otro botoncito para diferenciarlo. Crear vertical. Y voy a hacer otro botón que diga crear horizontal. Voy a hacer botones individuales para que sea sencillo de entender. Horizontal. El label voy a tomar acá y voy a trabajar aquí. Vamos a ver de crear uno solo primero para que sea sencillito. Entonces vamos a poner load label objeto
quiero crear uno solo. A ese objeto vamos a mostrarlo en la pantalla. Y acá vamos a posicionarlo. Yo necesito que ahora, en vez de que queden uno debajo del otro, necesito que quede uno al lado del otro. De esta manera. Entonces la distancia que va a tener es exactamente la misma. O sea, va a tomar como referencia el ancho del objeto para desplazarse. Y lo que quiero que tenga como referencia es la propiedad left. O sea que esta distancia que está acá la tomé desde este punto y no desde el borde del formulario. Entonces le voy a decir que label objeto, para desplazar un elemento se usa la propiedad left. Entonces quiero desplazarlo, quiero darle una distancia y le voy a decir que tome como referencia el objeto padre que está en el índice 0 y tome ese posicionamiento y le sume el ancho. Como les había comentado antes, el left va acompañado del ancho. Label objeto punto width. Entonces acá le digo crear horizontal y él me lo crea justo al lado. La suma del ancho, o sea, agarra este ancho y lo vuelve a replicar, pero en vez de que quede justo en la misma posición, o sea, tomando la propiedad left del formulario, toma la propiedad left que se encuentra acá y dice, bueno, de acá vas a tener esta misma distancia. Y ahí se coloca el objeto. Igual que el anterior, si quiero varios y quiero tomar como referencia la cajita, voy a hacer dim números as integer. Acá, por ejemplo, si yo hubiera declarado la variable números en la sección general, no hacía falta volver a hacer todo este código. Y acá le voy a decir for que vaya de 0 hasta números. Y next. Igual que hicimos en el anterior. La x, 0 no, a partir del 1. Empieza desde el índice 1. Entonces la x es la que se va actualizando, así que acá la cambiamos. El objeto. Y en este caso, yo necesito que tome el ancho del objeto que ya fue creado previamente. Así que nuevamente repito el -1. Es todo lo mismo, pero simplemente cambia esta línea de código. Cambia sus propiedades, porque incluso el cálculo es el mismo. Si yo pongo 4, crear horizontal, acá por ejemplo, en este caso, me hizo solamente 1. Entonces vamos a ver por qué me está creando solamente 1 y no está haciendo el resto de los elementos. Vamos a poner 3. La variable números está capturando el valor. Entonces la variable x vale 1. Los muestra en pantalla. La variable left toma como referencia el objeto inicial y le suma el ancho del objeto anterior. Y ahí me lo muestra. Ahora crea el siguiente elemento, lo muestra en pantalla y este objeto lo va a estar posicionando y el problema está acá. La propiedad width no cambia porque el ancho es el mismo para todos. Lo que va a estar cambiando es acá, la propiedad left. El width es como late, o sea, el ancho, si es una copia del mismo objeto, este valor no cambia. Lo que cambia es el posicionamiento. Ahí se crean en vertical y ahí se crean en horizontal.
Entonces este es el que va actualizándose. ¿Qué pasa si yo creo 2 en vertical y quiero hacer 3 en horizontal? Me aparece un error y me dice ya se ha cargado el objeto. ¿Qué es lo que ocurre? Acá vamos a ponerle depurar. Ya existe el label que tiene el índice 1 y que tiene el índice 2. Entonces al volver a crearlo me dice, mira, estos ya están creados. El 1 ya está creado, el 2 también ya está creado, o sea, ni siquiera me deja avanzar. En este caso, si yo por ejemplo quisiera crearlos, yo puedo crearlos o de manera vertical o de manera horizontal. O seguir la numeración, de decir, bueno, tengo 2 variables, en vez de tener una sola, puedo tener una variable que me permita indicar cuál es el valor en vertical y cuál es el valor en horizontal. Dim número as integer. Y la variable esta que captura el valor numérico. ¿Qué es lo que pasa? Yo tendría que tener presente, decir, bueno, en el momento que yo presione el command 1, yo tengo que saber cuántos valores se guardaron en vertical y cuántos valores se guardaron en horizontal. De esa forma, en el momento que yo hago un clic en un botón, puedo guardar estos valores. Decir, por ejemplo, creo 2 en vertical. Entonces el último índice que se guardó fue el número 2. Cuando tenga que crear en horizontal, acá no va a empezar por el número 1, sino que va a empezar a partir del valor siguiente. Si el 0, el 1 y el 2 ya están creados, yo tengo que empezar a crear la información desde el número 3. Entonces tengo que tener en cuenta el valor en vertical. Vamos a poner, por ejemplo, valor vertical va a ser igual a número. Listo. Y acá, por ejemplo, valor vertical. Vamos a probarlo a ver si con esto funcionaría o no. Entonces yo creo 2 en vertical y creo otros 2 en horizontal. Y me dice, ya se ha cargado el objeto, porque acá yo había dicho que iba a ser más 1. O sea que carga el siguiente. Y acá en este caso, fíjense que presionamos el botón y no hace absolutamente nada. Entonces acá vamos a poner crear. Ahí. Captura el número, que es el 2. Esta variable está guardando también ese dato. Listo. Y ahora, si pongo crear en horizontal, la variable números está capturando el 2. Acá también está capturando el 2. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Va a tomar como referencia, fíjense que está el valor 3. ¿Qué es lo que ocurre? Se están incrementando los labels, o sea, esta posición va cambiando. Entonces, yo lo podría hacer, pero tengo que tener presente cuál fue el último objeto creado, como para poder armar y decir, bueno, ahora quiero crear otro elemento de este costado,
Entonces tengo que tener presente, tengo que tener en cuenta las posiciones. Además, yo acá le dije, bueno, toma como referencia el valor que se encuentra acá. ¿Qué es más? Lo voy a poner. Vamos a incrementarlo. Más 1. Así acá no hacemos el cálculo. Y lo dejamos un poco más limpio lo que es el for. Entonces fíjense que es como que lo estamos presionando, no ocurren, es como que no se están creando los controles. Entonces yo puedo crear los verticales o crear los horizontales. El 3 arranca desde 3 y va del 3 hasta la cantidad de números. Yo acá te estoy diciendo, bueno, empezás desde el número 3. ¿Y qué pasa? La cantidad de números es la cantidad de labels que va a estar creando. Entonces yo tengo 3 y no puedo ir hasta el número 2. Entonces por ese motivo está saltando toda esta parte. La única opción que tengo es decir bloquear los controles y hacer lo siguiente. Vamos a dejar todo como estaba antes. Puedo crear los valores verticales, pero al momento de crear los horizontales, estos que están acá se van a estar eliminando y me va a estar creando otros diferentes. Antes de agregarlo, vamos a ver cómo es esto de borrarlos. Vamos a añadir un botón para que vean el proceso de borrado. Entrar en propiedades, borra. Después en otro capítulo vamos a ver qué pasa si yo quiero crear esta cantidad de labels tal cual como está acá. Pues hay dos opciones. La opción número 1 sería decir, bueno, quiero que acá entren tanta cantidad de labels. Decir, bueno, acá, una vez que llegó hasta 3, después quiero que baje y cree otros 3. Y así sucesivamente. Eso sería un for dentro de otro. Esa es una opción. Si no, la otra opción es hacer una matriz de 2 dimensiones, donde tenemos filas y columnas. Pero eso es un poco más complicado. Así que después lo vamos a dejar para otro episodio. En el caso del botón borrar, así como teníamos el load para cargar, yo tengo el unload para descargarlo. Así que le voy a decir que del 1 a la cantidad que esté en la cajita de texto, unload label objeto. Así nomás, sencillito. Luego si yo acá creo 2, a ver, ¿era números o número? Número, número, número. Número. Y tengo 2 y borrar. Capaz por eso no funcionaba. Entonces con el unload estoy eliminando los labels que están cargados. Si yo vuelvo a presionar crear, fíjense que no me tira ningún error. ¿Por qué? Porque al borrarlos se están eliminando y esos objetos ya no existen más. Entonces puedo volver a crearlos sin ningún problema. Entonces yo podría tener lo siguiente. Una vez que se crearon los botoncitos verticales, al momento de presionar el botón horizontal, le digo que los descargue, o sea que borre los que ya fueron creados y que me cree otros nuevos. Creo acá los verticales y creo los horizontales.
Entonces lo importante es que sepamos que podemos cambiar la propiedad top y la propiedad left de cada uno de ellos. Bien, esto vamos a borrarlo. Chauchis. Vamos acá en ver propiedades. Listo. Vamos a hacer este proyecto donde tengo el label, una cajita de texto, botón guardar, mostrar y vaciar. Y vamos a hacer una matriz de controles para estos tres botones. Ponemos el label, podemos cambiar la propiedad de AutoSize en vez de false para que sea true, cosa que al momento de escribirlo vaya cambiando el tamaño del label. Ingresa un valor. Una cajita. Voy a hacer un botón. Le voy a cambiar el nombre, ya que como va a ser una matriz de controles, todos van a tener el mismo nombre. Vamos a ponerle controles. Voy a copiar y voy a pegar. ¿Ese que una matriz de controles? Sí. Este botón es simplemente para guardar, este otro para mostrarlos en pantalla y este para vaciar. Para los otros diseños vamos a ponerle el título. Esto va a ser solamente a modo de título. Ahora vamos a tener valores, puede ser una matriz de controles, no hay problema. Solamente cambia la información interna. Valores, cuadrado y cubo. Cambio la alineación para que quede justo en el medio. Y acá voy a hacer el label. ¿Qué es lo que ocurre? Yo voy a hacer una matriz de controles, voy a colocar un solo label, pero tengan presente el siguiente detalle. Voy a hacer un solo label y este va a ser la matriz de controles para este grupo. Este que está acá va a ser otro label y va a ser una matriz de controles para este grupo. O sea, no es que hago una matriz de todo, uno de cada uno. Esta es una matriz, esta es otra matriz y esta es otra matriz. Primero voy a ir al shape, al control, para dibujar las divisiones. Y con línea, coloco acá la lineita. Esta misma puedo copiar y pegarla. No hace falta hacer una matriz, pues simplemente una línea. Listo. Y acá una línea horizontal. Entonces acá armo un label, le doy todas las propiedades que quiero para este label, bordecito, la alineación que quede en el centro, por ejemplo. Y le doy un nombre. Vamos a ponerle label valores. Voy a copiar, voy a pegar, no voy a hacer una matriz, pues simplemente quiero aprovechar el diseño de este. Y cada uno va a tener su propio nombre. Este va a ser label cuadrado y este va a ser label cubo. Una vez que cada uno tiene su nombre individual, valores, cuadrado, cubo, recién ahora voy a ir a la propiedad index y le voy a colocar como valor 0.
y enter. Voy al cuadrado, 0, voy al cubo y 0. Y ahora tengo una matriz de controles individual. Una para label valores, otra para label cuadrado y otra para label cubo. Vamos a medir más o menos. A ver, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay espacio como para 6 labels. Así que le puedo poner como máximo 6. Como límite, 6 datos. Y acá abajo armo los otros. Este puede ser una matriz de controles. Sí. Cantidad, ceros, positivos, negativos, pares e impares. Listo, y después, si no me olvido nada, y acá iría después la información. Estos serían los resultados, así que le voy a poner label resultados. Vamos a formatearlo. Y después de este mismo, podría copiar y pegar el resto, o puedo después crearlo en tiempo de ejecución. Eso ya queda a criterio de cada uno, pero voy a hacer una matriz. Si quieren, para que no sea tanto lío, pueden copiar y pegar estos, no hay problema. Y dejamos únicamente para crear en tiempo de ejecución aquellos que van en la tabla. Listo. Cantidad, vamos a ponerle cantidad, no, números totales, positivos, negativos, ceros, y después tenemos pares e impares. Y no estoy guardando, así que vamos a guardar el proyecto. Visual. Vamos a ponerle matrices, pares e impares. Listo, ahí ya tengo todo preparado. Como estoy muy cerca con el tamaño de la resolución de pantalla, entonces por eso no entra bien la información. Listo. Ya lo tengo preparado, ya tengo estos elementos, los controles que tienen su propia numeración, los labels ya están listos y acá los resultados también están listos. Todo esto que está acá voy a borrarlo y lo voy a dejar en vacío. Vamos a empezar con la parte inicial, que es la de creación de las variables que vamos a usar. Así que me voy a la vista de código y acá en general vamos a crear las variables. Necesito, como va a ser una matriz de valores,
voy a tener una variable llamada números y acá voy a guardar los datos. Yo puedo indicarle ya el límite. Si son un total de 6 labels, tendría que llegar hasta 5, ya que empieza desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí ya son 6 valores. Y hasta que no termine de completar esos valores no me va a permitir mostrar la información. Entonces, yo acá por ejemplo voy a estar guardando. Pero ¿qué pasa? Mostrar y vaciar todavía no pueden funcionar. Hasta que yo no termine de guardar todos los datos, no voy a permitir que el usuario muestre o vacíe la información. Entonces acá en mostrar puedo cambiar su propiedad enable a false. Y en vaciar lo mismo. El enable, que por defecto siempre está en true, lo paso a false. Entonces ahí no puedo usar los botones, simplemente puedo guardar los datos. Bien. Ya tengo mi variable del tipo matriz que va a guardar esta información. Yo necesito saber cuántos datos están guardando para poder establecerle el límite. Yo acá sé que son 5, pero mientras yo estoy ejecutando el programa capaz que me olvido que son 5 y quiero seguir guardando. Entonces, para que no haya ningún error, ningún desbordamiento de datos, creamos un contador. Esto, ahí tenemos el contador. Hasta acá vamos guardando los datos. Así que vamos a empezar. Con estas dos variables ya podemos iniciar. Después, a medida que vamos necesitando el resto de las variables, las podemos ir agregando. Los botones son objetos, es una matriz de controles, así que todos responden a este procedimiento. ¿Cómo hacemos para separarlos? Le ponemos select, case, index, en select, y le decimos, en caso que el índice del botón sea 0, que pase tal cosa. En caso que el índice sea el 1, que haga otra cosa. Y en caso que el índice sea 2, que haga otra acción diferente. Por lo general, se le coloca un comentario al costadito para saber qué es lo que hace cada botón. Este guardaba, este mostraba y este vaciaba. Así ya sé a qué botón hace referencia. Vamos acá con el contador y vamos a preguntar si el contador es menor e igual a 5, significa que estoy dentro de los límites. O sea que puedo seguir guardando información dentro de la matriz. Entonces, usamos el cont y le decimos que en la posición inicial, que va a comenzar con 0, guarde el número que esté en la cajita de texto. No tenemos que olvidarnos de colocar el val, ya que esto que está acá es una caja de texto. Si no queremos hacer uso del objeto directamente, podemos crear una variable llamada valor, as integer, y decirle que esta variable valor va a ser igual a lo que esté escrito en la cajita de texto. Entonces de esa manera omitimos usar el objeto y hacemos el uso de variables. Esto lo puedo poner afuera sin ningún problema, o sea, no hace falta que esté dentro del select case. El hecho de que esté afuera significa que no importa el botón que yo presione. Si yo presiono guardar, va a ejecutar y va a decir hola. Si yo presiono los otros botones, vamos a sacarle un segundo el enable para que se vea. Si yo pongo mostrar, ejecuta el hola. Si pongo vaciar, ejecuta el hola. ¿Sí? Todo lo que queda afuera se va a estar ejecutando sin importar qué botón presionemos. En cambio, acá abajo, ¿qué pasa? Yo necesito que guarde solamente cuando presiono el botón guardar. Entonces, por ese motivo se hace select case. Y decimos, bueno, en caso que
presione guardar, ahí recién quiero que guarde los datos. Vamos a volver a poner el enable enfads. Entonces vamos guardando. El contador se tiene que actualizar. Entonces cont va a ser igual a cont más 1. Una vez que llega a los límites, o sea, caso contrario, que el contador sea más grande, lo que va a hacer es mostrarme un mensaje diciéndome matriz llena. No hay más espacio. Entonces guardo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Y ahora cuando quiero guardar el siguiente, no hay más espacio. Guarda hasta 6, porque la matriz empieza desde el 0. Algo que me gustaría es que cuando guarde, la cajita se vacíe. Así que cada vez que presiono guardar, text 1.text va a estar vacío y va a recuperar el foco. Pongo un número, 6, y si quiero agregar otro más, no hay más espacio. ¿Cómo vamos hasta esta parte guardando los datos? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se acordaban? Ok. Bien, very good. Bueno, hasta acá ya lo tenemos guardado. Listo, primera parte de la misión completa. Cuando quiera mostrar estos datos, ahí tengo que crear los labels. Entonces, la información que estaba guardadita dentro de esta matriz, cuando lo muestre, no solamente va a tener que mostrar los datos, sino que va a hacer dos cosas. Primero, necesito que cree los labels. Una vez que los labels están creados, después va a volcar la información. Así que vamos a empezar con este de valores. Lo vamos a poner acá. Tengo que crearlos. For, el 0 ya está creado. Tengo que empezar a partir del 1. Recuerden que hasta 5, pues son la cantidad de datos de la matriz. Recuerden que el 0 ya está acá. Es este, el primero que nosotros hicimos. Entonces, por ese motivo, el for empieza desde el 1. Entonces le decimos, bueno, a partir de acá empieza a crear los otros objetos. Entonces, partiendo del 1, vamos a poner load, este era label valores, estos label valores, que por defecto no se muestran, quiero que aparezcan, y como tienen que ir hacia abajo, vamos a tener que cambiar la propiedad top. Y voy a tener que usar la propiedad 8, que es la altura, para que tome la distancia. Entonces voy a decir que tome como referencia la altura, aunque sea del objeto padre, y lo que se va actualizando es el posicionamiento. Que tome como ubicación el objeto anterior al que se está creando para ir bajando. ¿Sí? Usamos ahí el -1. Entonces guardo los datos. Me olvidé de mostrar. Una vez que me dice no hay más espacio, lo que tiene que hacer es el botón, controles,
cuyo índice es el 1. El 1, fíjense que es el de mostrar. El enable va a ser igual a true. Y el botón con el que estoy trabajando ahora, que es el de guardar, se tiene que bloquear para que no me permita hacer más nada. Y el botón vaciar, que es el que tiene el índice 2, también lo vamos a activar. Entonces yo acá voy guardando. En el momento que presione aceptar, aparece mostrar y vaciar. Y cuando presiono el botón mostrar, me crea el resto de los labels. Si yo no quiero que queden tan pegaditos y que tengan una pequeña distancia entre ellos, yo lo que tendría que hacer acá es lo siguiente. Del resultado de la suma de estos valores, le voy a sumar otro valor. Que este valor lo puedo colocar manualmente. Puedo decirle, bueno, creo que haya una distancia de 100. Entonces, cuando se guarden, ahí fíjense que hay una distancia y no quedan tan pegaditos. Si no quiero que sea tanta distancia, reducimos este valor. Ahí estoy poniendo un número al azar. Uy. Listo. Ahí me gusta cómo queda. Acá se están creando los labels. ¿Qué pasa? Este for no lo puedo reutilizar para cargar la información, de decir, bueno, ya tengo este bucle ya armado, lo voy a usar para cargar el resto de los datos. Más que nada porque yo en este caso no tengo todavía los labels creados. Lo que podría intentar es decir, bueno, hacer otro for por afuera, donde, con otra variable distinta, esta comience desde el 0 y vaya hasta el 5. Y decirle que una vez que inicie, que los valores .caption me tomen como referencia la información de la matriz que se llama números. Y probarlo a ver si funciona. Vamos a intentarlo. Ahí se guardan. Bueno, vamos a ejecutarlo directamente. Pero acá me encuentro con este detalle. Ya se ha cargado el objeto. ¿Por qué? Si yo coloco un bucle afuera, lo que va a estar haciendo es, tengo que tener en cuenta este detalle. Los bucles, una vez que yo entro en un bucle, hasta que no llega al final de todo, o sea, acaba del 1 al 5, hasta que no llega al 5, del bucle este no sale. Entonces, yo acá, por ejemplo, estoy comenzando con el 0. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Si lo pongo del lado de afuera, le estoy diciendo, bueno, arrancá desde el 0 y ejecutá todo esto, pero esto va a ir del 1 al 5. Cuando termine la vuelta, acá va a pasar al número 1 y vuelve a repetir esto nuevamente. O sea, es un bucle. El bucle inicia y termina y se repite constantemente. Entonces, yo la única opción que tengo es a crear otro bucle nuevo. Una vez que se usó este para crearlos, hago otro nuevito que empiece del 0 hasta el 5. Y esto se va a ejecutar una vez que todos los labels fueron creados. Entonces, yo acá puedo ir colocando todos los numeritos. Y cuando lo muestre, fíjense que ahí aparecen todos los valores.
Y acá tenemos un detalle. Este bucle, o sea, estas líneas de código las armamos para mostrar los valores. Cuando tenga que mostrar el cuadrado y el cubo, ¿qué pasa? Yo tengo que después crear esos labels y cargarle los datos. Crear el label para el cubo y cargarle los datos para el cubo. Yo podría agarrar estas líneas como hicimos antes y podríamos copiar y pegar. O sea, yo podría repetir las líneas de código. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo más recomendable, nosotros ya habíamos visto los procedimientos, donde el procedimiento me permitía ejecutar, o sea, llamar a la tarea la cantidad de veces que sean necesarias. Y como yo necesito justo toda esta porción, podría hacer lo siguiente. Podríamos tener por separado, vamos a hacer, agregar un procedimiento que sea solo para crear los labels. Crear labels. Acá en el crear labels iría esta porcioncita. Y después, por otro lado, otro procedimiento aparte para cargar la información. Cargar info. Donde volcaríamos todos estos datos. Así lo tenemos por separado. Vamos por partes primero. Vamos a ver cómo podemos cambiar este procedimiento para que esta misma línea me sirva para valores, para cuadrado y para cubo. Recordemos que al procedimiento yo acá necesito crear labels, o sea, lo voy a estar llamando call crear labels, pero me gustaría indicarle qué label quiero que cree. Y me gustaría decirle, quiero que crees valores, y después abajo quiero que crees unos labels que se llaman cuadrado, y quiero que crees otros que se llamen cubo. ¿Cómo hacíamos para eso? Para pasarle argumentos. Entonces yo acá le tengo que decir, bueno, le quiero pasar un parámetro. Va a ser del tipo objeto y va a ser un label. Y acá le defino el tipo de variable. Recuerden que esto de ponerle objeto adelante no hace falta porque ya estamos definiendo el tipo de variable. Acá yo lo pongo simplemente porque me gusta ponerlo. Pero no es necesario que empiece sí o sí con objeto. Yo lo puedo, porque es el nombre de la variable, yo lo puedo dejar así, sin ningún problema. Pero a mí me gusta ponerle objeto. Entonces yo tengo que pensar qué es la información que va a estar cambiando de nombre. Esto va a estar igual. Esto va a estar igual. Y lo que va a cambiar es el nombre del label. Entonces, vamos a poner acá. Y listo. Y ahí ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Le voy a pasar como argumento el nombre del label. Y acá en el parámetro lo va a pasar al resto. Así que acá le voy a poner call crear labels labels, y al abrir el paréntesis me dice, bueno, vamos a pasarle el argumento. ¿Cómo se llama el label? El label se llama valores. ¿Así está bien? Sí. Crear labels call crear labels. El próximo se llama cuadrado. Crear labels. Y el otro se llama cubo. Vamos a ponerle acá play, vamos a probarlo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí fíjense que se crearon todos los labels que necesito, sin necesidad de repetir esta misma línea 3 veces.
Está bien, repetí esta línea 3 veces, pero no es lo mismo repetir 1, 2, 3 que repetir 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código 3 veces. Tendría 15 líneas que se están repitiendo constantemente. Entonces la ventaja del procedimiento es que el código lo tengo una sola vez, y si quiero hacer algún cambio, supongamos que quiero cambiarle la distancia, acá simplemente la cambio una vez sola. Por el contrario, si yo esto lo tuviera repetido 3 veces o más, ya que si tengo más columnas acá, voy a tener que continuar duplicando esto. Si hago el cambio en una porción de código, la voy a tener que cambiar en el resto de las porciones de código. En cambio acá, hago la actualización una sola vez y va a afectar a todas. En el caso de cargar info, acá estoy cargando la información y voy a hacer lo mismo. Vamos a pasarle el parámetro. Y ponemos call cargar info y le paso el parámetro valores. Cuadrado. Ahora vamos a ver cómo se hacen los cálculos. Cubo. Acá, en este caso, me encuentro con un pequeño detalle. Porque si yo lo dejo así como está, me está cargando. Sí, acá tenemos un problema. Lo quería hacer con un procedimiento, pero lo vamos a tener que hacer por separado. O sea, individual, repetirlo. Porque acá, si yo lo dejo así, todos van a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Yo no quiero que hagan todos lo mismo. Uno tiene que calcular el cuadrado y otro tiene que calcular el cubo. Por lo tanto, acá, sí o sí lo voy a tener que hacer por partes. Bueno, esto vamos a dejarlo. Lo voy a dejar acá. Pues, si no se me va a ir la... Se me va a ir la hora y quiero que tengan el terminado. ¿Sí? Esto igualmente se puede hacer con un procedimiento, pero vamos a hacerlo bien, así lo vemos por separado. Este carga los números, perfecto. ¿Cómo hacemos para calcular el cuadrado? En programación, en el caso de Visual Basic y en el caso de Pascal, se utiliza este símbolo. No, este no. Ahí está. Se utiliza este simbolito para elevar el valor, y acá le decimos quiero elevarlo al cuadrado. Este simbolito en el teclado lo van a encontrar, por ejemplo, acá yo lo tengo donde está el acento. Lo único que al momento de usar el Shift, fíjense que toco una vez y no sale, a no ser que yo le haga un espacio. Por ejemplo, acá no sale. Shift, toco y no sale. Pero si yo lo hago desde el teclado, pongo Shift, presiono la tecla y después hago un espacio y automáticamente sale. O si no, con el código ASCII mantenemos presionando Alt y escribimos 94 y ahí sale directamente. Esto es elevar al cuadrado y acá elevar el cubo. En otros lenguajes de programación se coloca el símbolo de multiplicar 2 veces y el número, eso para poder elevarlo. Creo que si mal recuerdo, creo que en JavaScript se hacía así. Aunque agregaron una función nueva para no tener que hacer esto. Vamos a probarlo, a ver si funciona.
tenemos el valor elevado al cuadrado y elevado al cubo. Al cuadrado y al cubo. ¿Alguna duda con esta parte de elevar el numerito? Ok. Bien. Bueno. Para hacer los positivos y negativos, esto se los voy a dejar a ustedes de tarea, pero para hacer los positivos, negativos, ceros, obtener los pares y los impares, lo más recomendable es que se creen variables, donde vamos a tener, por ejemplo, los que son positivos, los que son negativos, los ceros, par e impar. Para poder hacerlo, van a utilizar un bucle for. Pueden usar este mismo, si lo desean, o pueden usar cualquiera de estos. Acá, por ejemplo, yo lo hice por separado, pero no es necesario, lo puedo poner todo junto, en un solo lugar. Ahora que ya vemos que funciona, listo. Ahora sí lo tengo, que vaya de 0 a 5 y lo ejecute. ¿Cómo haríamos, por ejemplo? Vamos a hacerlo por separado para no mezclarlo. No le hace nada, pero para que se entienda mejor. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos ceros hay, les voy a dar la guía de uno solo. Voy a preguntar si en la variable, o sea, si en mi matriz llamada números, me voy a meter dentro de la matriz, la voy a recorrer, voy a preguntar si ahí se encuentra algún dato que sea igual a 0. En caso que encuentre un dato igual a 0, que agarre la variable llamada ceros y la incremente. Ceros más 1. End if. Entonces, cada vez que descubra que hay un 0, esta variable ceros se va a estar incrementando. De esa forma tienen que trabajar con los positivos y negativos, por ejemplo. Como reconozco los positivos o los negativos, para los positivos el valor tiene que ser mayor e igual a 0. Podemos incluir el 0. Y en el caso de los negativos va a ser menor a 0. Para el par e impar, hacemos lo siguiente. ¿Cómo sé si un número es par o es impar? Los números que son pares son divisibles por el número 2. Pero acá, ¿cómo sé si un número es divisible o no? Cuando nosotros hacemos una división, lo que se refiere a si es divisible o no es el resultado obtenido no en la operación, sino en el resto de la división. Entonces acá, los números que son divisibles sobre 2, el resto de la operación de la división me dan 0. ¿Cómo hago para capturar ese número? Yo sé que si hago, por ejemplo, 4 dividido 2, no me va a devolver el resto de la división, sino que lo que va a devolverme es el resultado. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Siempre recorremos la matriz de controles. Y le voy a decir lo siguiente. Con la función mod2, preguntamos si es igual a 0.
si el resto de esta división es, o sea, si el resto de la división sobre 2 es igual a 0, entonces significa que el número es par. Por lo tanto, la variable par es la que se va a estar incrementando. ¿Qué pasa si el resto de la división sobre 2 no es igual a 0? Caso contrario, la que se va a estar incrementando es la variable impar. Entonces, de esta manera lo podemos resolver. Tanto en Visual Basic 6 como en Pascal se utiliza el mod para poder averiguar el resto de una división, mientras que en lenguajes como PHP o JavaScript se utiliza el símbolo de porcentaje. Es exactamente lo mismo. Una vez que nosotros creamos las variables, acá tengo la variable que captura los ceros, acá tengo la variable que captura los pares o los impares. ¿Qué tengo que hacer después? Esta variable, estos datos tengo que volcarlos en los labels. Entonces yo acá tengo que fijarme cómo es que se llama, por ejemplo, el label donde van a estar los ceros, que se llama el label 3. Por lo tanto, el label que tiene resultados, que tiene el índice 3, es el que me tiene que mostrar los ceros. El label resultados con el índice 4 es el que me tiene que mostrar los que son pares. Y así con cada uno de los labels. Cada uno me va a traer la información de la variable. Yo acá tengo este número. Vamos a poner un par porque si no... Vamos a poner un 0. También cargamos valores negativos, porque tiene que contar los negativos que encuentre. Cuando los muestre me va a decir, bueno, tenemos tantos ceros. Tiene un solo cero. ¿Y cuántos pares? Ahí tenemos 1. Después ahí tenemos el siguiente. Y después tenemos... en este caso, el otro par. Lo que no me mostró fueron los impares, que como no volqué la información en el label, contarme los está contando, o sea, los está detectando, pero no me los está, como dice, no me los está mostrando en la pantalla, porque todavía no los volqué dentro de el label. El resto, lo que queda de totales, positivos, negativos, eso se los voy a dejar para ustedes. Y el botón de vaciar. El botón vaciar va a tener que vaciar todo el contenido, eliminar los labels creados y vaciar estos labels. Dentro de todo va a ser sencillo porque yo usé una matriz de controles. Entonces, si quiero vaciar, por ejemplo, esta lista, lo que tengo que hacer es colocar el for de 0 a 5, perdón, de 1 a 5, pues yo tengo que eliminarlos. Al eliminar los labels no hace falta vaciarles el contenido porque esos objetos ya no existen más. Y si quiero borrar los que son de resultado, me fijo que empieza en el 0 y termina en el 5. Entonces va a ir de 0 a 5. Y dentro del bucle simplemente le digo que vacíe los labels resultado. De esta forma. Y ya con eso ya tengo vacía, con esas 3 líneas ya acabo de vaciar todos estos labels. Por eso
cuando yo les comentaba que iba a ser más sencillo después vaciar los elementos cuando tengamos una matriz de controles. Ya que con una simple línea no hace falta llamar a uno por uno y vaciar todos uno por uno. Entonces acá, ahí lo resolví. Esta parte la voy a borrar directamente, ya está. Lo voy a dejar dentro del for. Lo que no se haya completado acá en el ejercicio, lo que yo no haya hecho, lo tienen que terminar ustedes de tarea. Así que después la próxima clase vamos a ver el segundo método para crear elementos, ya que acá los estamos creando, pero teníamos ya un objeto diseñado en la pantalla. Pero nosotros igualmente no hace falta que obligatoriamente creemos un elemento. Podemos desde código, o sea desde cero, crear un objeto en pantalla. Y eso vamos a verlo la próxima clase.